Radio Morata. Servicios informativos. Nos acompaña presencial Carlos Mora, candidato a la alcaldía de la localidad de Morata de Tajuña por Más Madrid Morata. Buenos días, Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Araceli, gracias a ti. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar a tu compañera también. Sí, me presento. Yo voy de número 2, soy Gemma Lázaro. Hay gente que me conoce, gente que no me conoce, porque ya había sido concejala hace unos años aquí en Morata. Ah, bien. Muy bien. Oye, de lo que me estoy enterando de cosas. Sí. ¿Qué estás? ¿De número 2 en la lista? Sí, de número 2, de número 2. De Más Madrid Morata. Contenta porque, bueno, es muy importante que la gente joven se implique en el pueblo. Sorprendida porque hay muchas candidaturas donde mucha gente joven se presenta y es muy importante, ¿no? Que pasen, porque ellos tienen una perspectiva, aunque a mí la gente me dice, es que eres muy joven tú todavía. Bueno, sí, soy joven, pero mis perspectivas son totalmente distintas a las que tienen ellos. Hay una ruptura generacional ahora bastante importante, ¿no? Lo que nos preocupa a nosotros, a gente de mi edad, que estamos en los 50 ya, o nuestros hijos son mayores, o pues ves que es totalmente distinto a las necesidades y carencias que tiene ahora mismo la gente joven, porque, por ejemplo, en temas de educación o de vivienda hay veces que no tienes ni opción a poder entrar, ¿no? Entonces te ponen los pies en la realidad y pones los pies en la tierra y se equilibra un poco lo que es esa lista donde nos hemos encontrado con gente que te dice muy joven, pero con los pies en la tierra. Pues sí, efectivamente, y tienes razón, y ahora caigo yo también en ese detalle, que hay bastante gente joven, de todos los que estamos aquí entrevistando, son gente joven los equipos. Sí. Bueno, pues Carlos, ¿nos quieres presentar tu candidatura? ¿Habéis cerrado ya las listas? Pues mira, las listas sí que las hemos cerrado, pero sí que es cierto que aunque las listas estén cerradas, el proyecto no está cerrado a la gente. Es decir, siempre va a haber cualquier persona del municipio que pueda contribuir estando en el equipo. No es necesario estar en las listas municipales, y también de cara al programa electoral eso siempre va a estar abierto hasta el último día. Sí, o sea que está cerrada la lista, pero que pueden colaborar según tú. Bueno, háblanos de tu proyecto. Tengo información de que va en el área de la gestión ecologista, ¿no? Sí, o sea, nosotros desde Más... El campo, ¿no? El campo, el bosque. Nosotros desde Más Madrid somos, yo creo que ante todo, un partido verde, que creo que es lo que nos diferencia de los demás partidos, y nuestra línea también va ahí. Es decir, al final, debido a nuestro entorno, que vivimos en un municipio a relación de la Comunidad de Madrid mucho más rural de lo que se entiende de vivir de la Comunidad de Madrid, sí que nos hemos enfocado en lo verde, y al final en nuestras señas de identidad, que son esa justicia social y desde una perspectiva feminista, y afortunadamente hemos podido hacer el Más Madrid Morata de Tajuña desde un proyecto de la juventud, que la verdad es que como comentaba Gemma, creemos que es muy importante. Hay mucha gente que a mí me verbaliza el tema, pues que soy una persona joven, evidentemente no es nada que se pueda esconder porque es algo visible, ¿no?, en mí, y yo creo que no es ni bueno ni malo que sea una persona joven, simplemente es diferente, y yo creo que esa diferencia que yo puedo representar y defender en Morata es lo que hace rico este proyecto, ¿no? Es decir, al final cualquier generación tiene, pues ha vivido una educación diferente, todo lo que sea, y yo no me presento como una generación mejor que las anteriores, simplemente una generación y una perspectiva diferente. Diferente, porque Carlos, ¿qué es lo que te diferencia de los demás candidatos o a tu partido de los demás partidos? Pues yo puedo hablar por mí y desde luego por Más Madrid Morata de Tajuña a nivel municipal. Yo creo que la principal diferencia de nosotras, de nosotros y de mi candidatura es que la forma de hacer política es totalmente diferente. Cuando la gente me ve, lo primero que ve es que no soy un político como lo que tenemos entendido y como tenemos predispuesto que van a ser los políticos, ¿no? Ya no te digo por la juventud, sino porque yo no pertenezco a esa élite que se espera que pertenezcan los políticos. Y como te comentaba, lo que creo que nos diferencia es esa perspectiva diferente de hacer política. Nosotros no hacemos una
política, por así decirlo, rozando el populismo y esas ideas tan abstractas. Nosotros nos fijamos mucho en lo concreto y en las políticas del día a día de la vida cotidiana. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una reunión y me comentaron, es que los políticos siempre prometen cosas que luego no acaban cumpliendo. Pues es la verdad, ¿eh? Exactamente. Y yo la di toda la razón, y es algo que me suelen comentar mucho. Y yo creo que precisamente esto, el tema de las promesas, es algo que nos diferencia mucho a nuestra candidatura. Yo lo que comenté fue, y de hecho lo digo aquí porque sí que es algo que tengo muy interiorizado, lo que puedo prometer es que no voy a prometer nada. Cuando tú te encuentres con el proyecto de Más Madrid Morata de Tajuña, no te vas a encontrar esas promesas del polígono industrial, de la circunvalación, de circuitos, de escuelas infantiles, porque nuestra política, como te comentaba, está basada en la vida cotidiana y sobre todo en las evidencias. Yo creo, personalmente, te hablo que todos los alcaldes y alcaldesas que han tenido Morata lo han hecho segurísimamente lo mejor que han podido, y yo no dudo de la fe de todos los mandatos que ha tenido Morata, y creo que si nos encontramos a día de hoy, en 2023, en el que todas esas promesas no se pudieron cumplir, creo que no es porque los políticos lo hayan hecho mal, sino que simplemente Morata no tiene esa capacidad para poder llegar a esas reivindicaciones, que todas ellas prácticamente tienen más años que yo, ¿no? Entonces esa también creo que es la principal diferencia, que cuando la gente se encuentre en nuestro programa no va a haber ni macroproyectos ni nada relacionado con utopías, va a haber cosas pequeñas del día a día, porque muchísimas veces cuando los políticos nos podemos hablar, hablamos de ejes, hablamos de ideas, hablamos de esas perspectivas que tenemos a futuro, pero me da la sensación, incluso a mí que me estoy dedicando a esto, que no hablan de nada. Es decir, tú puedes escuchar a un político durante muchísimo tiempo y dices, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué es lo que quiere hacer, no? Y yo lo que te puedo hablar de lo que vamos a hacer en nuestro partido, Más Madrid, te hablo a nivel comunidad, es un partido que tiene muy en cuenta la sanidad. Nosotros cuando empezamos a confeccionar este proyecto, nos dimos cuenta que evidentemente el tema de la sanidad es de competencia autonómica. Nosotros no podemos gestionar en base a la sanidad por mucho que nos gustaría. Y dijimos, bueno, ¿en qué sí que podemos trabajar? Porque esto es un municipio. Pues en salud sí que podemos contribuir. Y te hablo de políticas concretas. No te voy a decir que me encantaría mejorar la salud. Yo lo que te voy a decir, Araceli, son las políticas públicas y concretas que sí que te podemos comentar y que son reales. Y como tener en Morata unos espacios de encuentro y de apoyo comunitario, poder hacer una promoción del bienestar emocional para aumentar la salud mental en base a talleres y actividades como arteterapia, yoga, mindfulness, y ese tipo de políticas concretas y pequeñitas que son totalmente realizables, son las que se va a encontrar la gente a nuestro lo que nosotras y nosotros entendemos lo que es hacer política. Esas son las propuestas. ¿Y qué más? ¿Y de equipo todavía no se sabe? ¿Habéis hecho ya la presentación? No hemos hecho la presentación. La presentación la haremos... no tenemos una fecha concreta, pero sí que será esta semana. Sí que es verdad que en temas administrativos hemos tenido un pequeño problemita, y es que mañana teníamos una mesa informativa y nos la han cancelado porque por temas de administración creemos que ha habido un malentendido, porque no se nos tendría que haber rechazado una mesa informativa, evidentemente. Entonces estamos a ver cómo cuadramos la agenda, porque el acto que se nos ha cancelado para mañana, pues tendremos que reestructurarlo todo. Óscar, ¿le haces alguna pregunta? Sí, bueno, luego viendo también en redes sociales varias propuestas que tenéis con el partido, me ha llamado mucha atención la de coles solares, que es ¿en qué consiste este proyecto? Pues me alegra muchísimo que hable de los coles solares, porque creo que es uno de nuestros proyectos que más se puede ver la esencia que queremos traer a Morata. Los coles solares, la verdad es que no tiene mucho misterio en el nombre, es literalmente en los espacios de educación. Aquí estamos al lado del colegio de primaria, poder en el área que se permite establecer unos paneles solares para poder autoabastecer el centro educativo, que de hecho esto no es una propuesta, es una propuesta de Más Madrid, pero está elaborada por una empresa que se dedica precisamente a la instalación de paneles solares. Es decir, esto es un proyecto técnico
y que no depende únicamente de un partido, sino de un estudio que ha hecho la empresa. También esto de coles solares se ve nuestra esencia porque en los estudios que realizó la empresa se vio como incluso la energía que podían tener los institutos, había excedentes para poder autoabastecer casas y pudiendo incluso ahorrar a la gente. Entonces yo creo que precisamente eso nos caracteriza mucho, ¿no? No solo hacer una política verde, sino hacer una política para las personas que más los necesitan. No solo vamos a apostar por lo verde, como son los paneles solares, sino que tenemos capacidad para abastecer a la gente de energía, que me parece muy... Sí, también trabajar un poco en la eficiencia de los propios edificios, ¿no? Que sí que es cierto que, por ejemplo, ahora un tema que está muy en boga, que nos está poniendo para los niños, que se había prometido poner como una especie de techado y demás, y no se ha llevado a cabo, ¿no? De momento, vamos. Esperemos que se pueda llevar en un futuro. Queremos también trabajar en eso, no solo poner unos paneles solares, sino ver la eficiencia del propio edificio, trabajar en sombreados, trabajar en zonas más frescas para que los niños, cuando estén en el recreo y demás, no solo se vive del aire acondicionado. Quiero decir que tenemos que trabajar más en eso. Y esta empresa no solo ha trabajado en el tema de paneles solares, sino en la propia eficiencia de los edificios. Trabajar en zonas, no solo tiene que estar todo lleno de cemento. Hay unas tendencias también dentro de otros países europeos donde hay zonas más ajardinadas dentro de los colegios, volver a traer árboles. Sí que se habla del tema de raíces, que si las raíces estropean las tuberías, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, ahora se está estudiando muy mucho qué tipología de árboles se pueden poner para coger esas sombras y bueno, en definitiva, es lo que creemos que además se puede traer a Morata, que no es nada del otro mundo ni algo muy espectacular, sino empezar a traer esa política que se está trabajando en el siglo XXI, trabajar en nuestra Agenda 2030, que aunque tenga un nombre muy malo, ¿no? Pero realmente ahí vienen las esencias, ¿no? Buscar la eficiencia y demás y que la propia administración eduque a la gente para que vea que es posible y que son cuestiones realizables y que se pueden trabajar desde un ayuntamiento. Pues sí que estamos un poco al corriente de la Agenda 2030, no lo habíamos oído hasta que hemos empezado a trabajar un poco aquí con cuñas y cosas de estas que hemos tenido con Onda ODS, ¿no? Y bueno, mira, pues nos ha venido bien para informarnos un poco más en profundidad, porque realmente sí que hay cosas que están muy interesantes. ¿Alguna cosa que quieras preguntar? Sí, luego también queréis que los vecinos estén mucho más implicados y el trato del ayuntamiento sea muy cercano, y cuáles son las medidas para lograr esto y qué creéis que puede beneficiar de esto a los propios vecinos del pueblo. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando empezamos a salir a la calle en estos últimos, sobre todo estos últimos 5 meses, cuando ya la gente me ponía cara. Y es algo súper extendido en la gente que hemos atendido. Evidentemente no estamos reuniendo con las asociaciones y colectivos, etcétera, pero a nivel personal de individuos, de vecinos y vecinas, nos trasladaban que les escuchábamos, y a mí la verdad es que me ha parecido muy extraño que los vecinos no se sentían escuchados ni escuchadas de antes. Y en políticas concretas, como me comentabas, Óscar, nosotros cuando salió lo de la antena que han puesto aquí en Morata de Tajuña, propusimos una mesa de convivencia ciudadana, como te comentaba Araceli y Óscar, políticas muy concretas y que son visibles y realizables. Nosotros proponemos precisamente eso, como te comentaba, unas mesas de convivencia ciudadana en el que no solo existe el pleno del ayuntamiento es algo como muy burocrático, muy administrativo, y es muy poco accesible. Incluso si tú asistes aunque podamos asistir los vecinos y las vecinas al pleno, nos encontramos que hay un lenguaje muy abstracto de esa administración pública, como cuando quieres leer el BOE. Tú puedes leer el BOE, pero no es accesible para la gente, y nosotros precisamente lo que queremos hacer es unas mesas de convivencia ciudadana que se asemejarían a un pleno, pero de forma informal, para que todos los vecinos y vecinas puedan participar, y no solo los vecinos y vecinas mayores de 18 años, sino que otra de nuestras políticas es
poder atender y escuchar a la infancia y a la juventud. Es decir, parece que hasta que no tienes 18 años no tienes absolutamente nada que decir, aunque luego también es cierto que cuando pasamos los 18 años y decimos aportar, parece que no estamos tan legitimados como por ejemplo puede estar mi compañera Gema, y ese tipo de políticas son las que vamos a traer. Sí, nos pasó con el tema de la antena. Ahí Carlos, claro, lo que le aparece a la gente muchas veces, te dicen, no, es que tienes que mirar el tablón de anuncios, y a lo mejor lo que aparece en el tablón de anuncios es expediente A34 de la zona B23, y la gente hasta que no se lo ve, no lo ve en la puerta de su casa, lo que se va a hacer y lo que se va a desarrollar. Y lo que me ha enseñado Carlos durante todo este tiempo ha sido lo de escuchar, ¿no? Efectivamente, cuando estás en política estás en, digamos, en un lenguaje muy abstracto muchas veces, ¿no? Que la gente no lo entiende. Y me da cuenta que a la gente hay que interpretarle ese lenguaje de la administración pública. Y cosas como ha pasado con lo de la antena, pues si hay que hacer una mesa informativa informando a los vecinos, se va a poner esto. La ley te permite alegar, te permite decir, te permite expresarte, hacérselo llegar a los vecinos, ¿no? En temas que tú sabes que va a afectar a tu comunidad, ¿no? Y todo eso lo aprendemos bastante de los jóvenes, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo lo que quería decir, que lo aprendemos, y yo también me estoy dando cuenta aquí que aprendemos mucho. Mucho. Sí. Es que verdaderamente tenemos muchísimas cosas que decir y muchísimas cosas que aportar. O sea, yo creo que todas las generaciones han sido, creo que, revolucionarias. O sea, vuestra generación también lo ha hecho muchísimo y consiguió muchísimas cosas, y creo que precisamente basándonos en la política de evidencias de que la juventud tiene mucho que decir, yo creo que nuestra generación, la de Óscar y la mía, tenemos muchísimo que aportar, ¿no? Y como tú dices, Óscar, ¿cómo se generacional? ¿Cómo es? Relevo generacional. Es verdad, no. Eso no te quito para nada la razón. El relevo generacional, sí. Y ha llegado ya. Ha llegado ya, y además es muy importante eso. En todos los aspectos. Sí, porque pensamos que la gente joven está todo el día con el móvil, ¿no? Pero hay otra forma de comunicarse, que es lo que me está enseñando Carlos, con el tema de las redes sociales y tal, ¿no? Porque yo a lo mejor digo, ¡ay! Es que me he quedado enquilosada en el Facebook, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y él me enseña que hay otra forma de comunicarse con redes sociales y ves esa parte positiva, porque nosotros desde el desconocimiento parece que es algo negativo, y entonces la gente joven nos está enseñando mucho a ponernos al día. Sí, tenemos que escucharles, desde luego. Me encanta que hayáis sacado lo del relevo generacional, porque la verdad es que me encanta. Yo cuando empezamos este proyecto en Más Madrid, yo me acuerdo que había que decidir quién era el candidato, ¿no? Y la verdad es que yo me di un paso atrás, en plan, vamos a elegir quién es, pero yo simplemente como opinar desde fuera, ¿no? Entonces fue cuando Gema y yo nos sentamos y me dijo Gema, Carlos, bueno, Gema es una persona que ha contribuido durante 8 años en este municipio como concejala, y la verdad es que es una persona muy comprometida, y ella me dijo, Carlos, yo ya tuve mi momento, yo ya estuve en la primera línea para contribuir, y ahora toca ese relevo generacional. Exacto, para que sigas tú, y me parece la forma más natural posible. Yo tengo la suerte de tener a Gema, que Gema representa esa experiencia en la administración pública que evidentemente yo no tengo, ¿no? Y ese relevo que hemos podido hacer entre ella y yo, en el que yo esté aquí en primera línea, soy candidato a la alcaldía, pero me respalda muchísima gente como Gema, y esta decisión va a permitir que yo esté aquí en estas elecciones, y ya no solo para las elecciones, sino que pueda estar en la primera línea en estos 4 años que quedan, y en los próximos 4 espero poder estar si la militancia y el pueblo lo quiere, evidentemente. Claro, y además es que demuestra que en política cuando se habla de juventud, que no se quede en abstracto, ¿no? O sea, esto es una realidad, ¿no? Y es lo que estamos hablando. Hay que darle paso a la gente joven. Exacto. La gente joven tiene mucho que decir, y los que somos más mayores podemos equilibrar, porque muchas veces por desconocimiento, pues ahí estamos para apoyar, y en la lista de Más Morata Más Madrid sí tenemos claro que está ese equilibrio, ¿no? Se conjuga bastante bien, ¿eh? Tenemos gente muy joven y gente que está en el ayuntamiento, y estamos trabajando, la verdad, con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Bueno, pues nada, nosotros nos alegramos y os agradecemos la confianza en nuestro programa para dar a conocer vuestro proyecto de Más Madrid Morata, y que tengáis una buena campaña electoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta otro día. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias. A vosotros.